Buenas, Santiago, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿todo bien? Todo tranquilo. Pizarrón, ahí, no sé si ves. ¿Se ve ahí el pizarrón? Sí, ahí sí se empezaron, sí. Un segundo. Y ya arrancamos. Buenas. ¿Cómo van con esta materia? ¿Han podido ver algo? ¿Están yendo a los prácticos? O sea, entrando a los prácticos. Yo, o sea, sí, Sí. he visto algo ahí, medio por arriba. Y estoy entrando en los prácticos, pero hasta ahí. Eh, van a ser, son 6 temas, más o menos. Lo grueso de este primer parcial va a ser el nitrógeno, fósforo y potasio, sí, que lo vamos a ver más que nada la semana que viene en detalle. ¿Sí? Esta semana vamos a tratar de ver hoy lo que es la llegada de nutrientes a las raíces, los tipos de nutrientes, o sea, la clasificación, digamos, de los nutrientes. Después vamos a ver lo que es acidez y escalado esta semana y vamos a ver algún otro algún catión, como son calcio, magnesio, sodio, y ya la semana que viene sí empezar con potasio. ¿Sí? Cada clase les voy a ir dejando el resumen. No sé si pudieron bicharlo el resumen de ayer, pero con ese resumen vamos a dar la clase más que nada. Y bueno, después de la clase y en la clase mismo les voy a dejar parciales. ¿No? Como estoy empezando este año con fertilidad, no tengo tantos parciales como quisiera. Si ustedes tienen alguno por ahí, sigo buscando, me los hacen llegar y los vamos bichando. ¿Está? No sé si tienen alguna duda. Yo creo que tengo unos parciales ahí, después te los ¿Está? puedo pasar. ¿Está? Buenas, los bichamos. Bueno, vamos a ir empezando entonces. La clase queda grabada, así que si un día no pueden entrar, no pasa nada. Después me pregunto por WhatsApp igual. Yo se la dejo grabada y después de terminar la clase se la subo ahí. Estos son exámenes. Ahí. ¿Ven la pantalla de la presentación? Pedro, Agustín. Sí, ahí se ve, sí. ¿Sí? Ah, otra cosa, Ulises, no se queden con dudas, ¿no? Métanle nomás las preguntas, no hay ningún problema. Esta primera clase lo que vamos a hacer es clasificar, como les decía, a los nutrientes. ¿Sí? Vamos a definir algún concepto, ya lo vieron más o menos ahí en fertilidad, en el resumen, perdón. Lo que voy a empezar a hacer es definir el concepto de nutriente esencial. ¿Sí? Acá tienen lo que es la definición de fértil, fertilidad, la historia más o menos, ¿sí? Y los nutrientes esenciales. ¿Qué es un nutriente esencial para la planta? Es aquel nutriente que necesita para culminar su ciclo de vida. Exactamente, exactamente. Aquel nutriente que necesita para culminar una etapa o el ciclo de vida. ¿Sí? Sin ese nutriente no lo puede culminar. La otra característica de un nutriente esencial es que si hay deficiencia de ese nutriente, solo puede ser corregida por el agregado de ese nutriente. No puede ser corregida por el agregado de otro, es decir, no puede haber sustitución de ese nutriente. ¿Correcto? Esas son las dos características de un nutriente esencial. ¿Sí? Y ahí tienen algunos de los nutrientes esenciales que vamos a ver. Ningún otro elemento, acá vemos lo que era las características de un nutriente esencial.
no puede completar su ciclo de vida si no lo tiene, o si está en déficit, no puede ser sustituido por ningún otro catión, ¿sí? Y en base a estas dos primeras características, el elemento o ese nutriente está directamente involucrado en la nutrición de la planta con un rol específico, por ejemplo, siendo constituyente de un metabolito esencial o requerido en alguna enzima. Entonces acá tenemos los elementos que absorben las plantas y tenemos elementos beneficiosos o digamos, a ver, cuando hablamos de beneficiosos hablo en general de todos los nutrientes que la planta necesita para crecer, después los vemos como macronutrientes, micronutrientes, macronutrientes primarios, secundarios, etc. ¿sí? Tenemos el NPK como los macronutrientes primarios, ¿sí? Los macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre, y después tenemos micronutrientes, boro, zinc, hierro, cobre, manganeso, molibdeno y cloro. ¿Sí? Vayan anotándolos por ahí. Y ahora tenemos nutrientes indeseables, ¿sí? O cationes indeseables, iones indeseables, como son el arsénico, tenemos cromo, cadmio, bromato, ¿sí? Estos que están por acá abajo. Tenemos nutrientes beneficiosos como son sodio, sílice, cobalto, bario. Son beneficiosos, no generan o no están involucrados en un rol importante o sumamente importante en la planta. ¿No? Esa clasificación la tienen en el resumen también, como vienen hasta ahí. Bien. Bien. Algunos están siendo estudiados, como los que ven por acá, a ver su rol en la planta y las funciones que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los nutrientes? La primera clasificación, y esto es importante, es que sepan el porqué de la clasificación, ¿sí? No es suficiente que ustedes digan, bueno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre son macronutrientes, ¿sí? Ustedes tienen que saber que son macronutrientes de la clasificación por la abundancia relativa dentro de la planta, ¿sí? Son todos igualmente esenciales. Entonces, por la cantidad relativa que hay en la planta, ¿sí? Vamos a tener macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Si quieren, cómpiense eso, esto primero, y explicamos las diferencias con la segunda clasificación. Avisan cuando terminen y seguimos. Sí, ya estoy. Bien. Entonces tenemos por la abundancia relativa dentro de la planta macro y micronutrientes, ¿sí? Que tienen cuáles son, y después por la probabilidad de que sean deficitarios, ¿sí? Esto ya hablando en el suelo, ¿tá? Tenemos macronutrientes primarios y macronutrientes secundarios, y es mucho más fácil de recordar la probabilidad de que sean deficitarios porque NPK, que son macronutrientes primarios, son los fertilizantes más comunes que se aplican, ¿sí? Sobre todo nitrógeno y fósforo. Entonces, en el parcial les pueden preguntar, les dan un ejemplo de alguno de estos cationes, algunos de estos nutrientes en realidad, y les pueden decir o les pueden pedir que lo clasifiquen en una u otra de estas clasificaciones, valga la redundancia, ¿no? Eso tienen que tenerlo claro. Acá en el níquel, cuando hablamos de micronutrientes, ¿sí? No es tan
A ver, está en estudio su funcionalidad dentro de la planta, digamos. Bien, las necesidades y excesos de esos nutrientes. ¿Qué va a causar o qué va a pasar? En fertilidad siempre van a tener que asociar una necesidad de un nutriente a una cuestión una cuestión específica, perdón, de un cultivo, ¿sí? Cada cultivo, cada variedad dentro de una especie va a tener diferentes requerimientos de nutrientes. Entonces, siempre que vayan a hacer, sobre todo para el final del curso, una recomendación de dosis, van a tener que fijarse, ¿sí?, qué tipo de cultivos tenemos, ¿sí? En general, para muchos nutrientes está tabulado, digamos, las necesidades, o se llaman niveles críticos de nutrientes, y en base a eso vamos a analizar la fertilidad o el agregado, digamos, de un fertilizante, ¿sí? Como dice por ahí, la disponibilidad del nutriente en el suelo va a ser diferente en los diferentes suelos y en las diferentes dinámicas de cada nutriente, ¿sí? Van a haber nutrientes que van a ser más absorbidos por el suelo, más retenidos, ¿sí? Y la absorción por parte de la raíz va a ser menor, ¿sí? A eso, como veíamos en Edafos, se le llama poder buffer, ¿sí? Pero en este caso, en vez de ser un poder buffer para la acidez, va a ser un poder buffer para el catión en sí, para ese nutriente en sí, ¿sí? Entonces, como le decía, cada situación suelo-cultivo es única y se requiere conocer ambos para adecuar lo disponible en el suelo con lo requerido del cultivo, ¿sí? Para no entrar en la zona de toxicidad cuando colocamos mucho nutriente, ¿sí? Como dice ahí, no hay relación directa entre la cantidad de nutrientes que contiene una planta y la cantidad que necesita, puede absorber en exceso, lo cual le puede generar toxicidad o ser perjudicial. O puede absorber de forma deficitaria, lo cual va a determinar que no termine una fase de crecimiento, ¿sí?, o de desarrollo, o simplemente no pueda hacer algún proceso dentro de la planta si no es un nutriente esencial, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Por ahora no. Seguimos. Bueno, ahí tenemos, esto es un modelo matemático, ¿sí? Donde le ingresamos los datos, acá está la página, pueden entrar, el rendimiento esperado, ¿sí?, el tipo de cultivo, etcétera, etcétera, y ahí les va a dar los niveles de absorción y de extracción de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Sí. Ahora sí. La absorción de los nutrientes. Primero que nada, para que un nutriente sea absorbido, vamos primero, antes de hablar de absorción, tenemos que hablar de la diferencia entre absorbido con B y absorbido con D, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre absorbido y absorbido? Absorbido es cuando un nutriente, ¿sí?, es llevado desde el suelo hacia la raíz lo toma, lo absorbe, ¿sí? Absorbido con D, absorbido, el sinónimo es retenido. Generalmente los que retienen o absorben, ¿sí?, con D, van a ser los suelos a algún nutriente, ¿sí? Por ejemplo, calcio, potasio, magnesio, etc. ¿Ah? Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, les decía, la absorción de nutrientes, para que un nutriente pueda ser absorbido por las raíces, ¿sí?, debe encontrarse disuelto en lo que es la solución del suelo, en ese medio acuoso, ¿sí? Entonces el agua va a tener una gran participación ahí. Generalmente las plantas lo que van a absorber son formas iónicas de los nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, va a absorber calcio más 2 o va a absorber
magnesio más 2 o sodio más 1, ¿sí? No va a absorber moléculas más grandes que eso. En algunos casos pueden absorber moléculas orgánicas, pero muy simples, pero en general son minoritarios esos procesos con respecto a las formas iónicas que son absorbidas. Entonces acá tenemos la solución del suelo. En esa solución del suelo hablábamos de la absorción por los cultivos, pero los cationes pueden perderse o pueden pasar a diferentes lugares dentro del suelo o salir mismo del sistema suelo, ¿sí? Pueden ser absorbidos con D o retenidos, ¿sí? Por los coloides del suelo. ¿Recuerdan? Los coloides eran aquellos estructuras en el suelo, por decirlo de alguna manera, lo que era arcilla, materia orgánica, óxidos hidróxidos, ¿sí? Que podían retener cationes, ¿sí? A través de enlaces. Generalmente cationes y aniones, ¿no? Cationes, carga positiva, aniones, carga negativa. Los absorben con D y quedan intercambiables. Si son necesarios, van a pasar a la solución del suelo y pueden ser absorbidos por los cultivos, ¿sí? Los cationes también pueden estar en minerales primarios, ¿sí? Minerales cristalinos o precipitados también. Y va a depender del los factores ambientales y humanos, que esos cationes estén en mayor o menor medida, ¿tá? Y acá tenemos algunos ejemplos. La solución acuosa sería la solución del suelo, donde el solvente va a ser el agua y los solutos van a ser sólidos. Uno de esos sólidos van a ser los iones, ¿sí? Después vamos a tener moléculas orgánicas, inorgánicas, etc. Gases, líquidos, exudados radiculares, etc. No tiene carga, ¿sí? Las cargas positivas y negativas están estabilizadas, entonces tenemos una carga de 0. Acá tenemos los cationes presentes en esa solución del suelo y tenemos los aniones, ¿sí? Que en esta solución van a estar equilibrados, ¿sí? La unidad de evaluación va a ser miligramos por litro, moles por litro, vamos a decir hay tantos moles por litro o miligramos por litro, que no es la misma unidad de la SIC. La SIC va a ser centimol carga por kilogramo, ¿tá? ¿Dudas hasta acá? Cualquier duda me pregunta. Concentración de nutrientes en la solución del suelo. En general, la concentración de nutrientes es más baja, sobre todo de los macronutrientes, que lo que un cultivo necesita, ¿sí? Incluso la concentración intercambiable es más alta y la concentración en solución es muy bajita, ¿sí? Obviamente hay diferencias entre los suelos, ¿sí? No todos los suelos van a tener las mismas concentraciones de los nutrientes, y van a haber diferentes formas de los nutrientes en el suelo, ¿sí? Acá tenemos la concentración para los primeros 20 centímetros de una capa de un suelo agrícola, pH 7.7, ¿sí? Fue llevado a pH 7.7, y tenemos los diferentes nutrientes y diferentes formas. Acá tenemos las dos formas distintas del nitrógeno, ¿sí? Como dice ahí, debido a esto la concentración de nutrientes en la solución no es generalmente un buen indicador de la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿sí? Debemos tener en cuenta la disponibilidad no solo en solución, sino también intercambiable. Un paréntesis por ahí. Las dos formas de nutrientes absorbibles por las plantas van a ser las que estén en solución y las que estén de forma intercambiable. Cuando hablamos de intercambiable, van a ser aquellas que estén en los coloides del suelo, ¿no? ¿Dudas hasta acá? No. Bien, lo que tienen que saberse entonces va a ser la clasificación de los nutrientes, más que nada, de esto que vimos hasta ahora, ¿ah? Ahora vamos a ver
cómo llegan los nutrientes hacia las raíces, ¿sí? Saber diferenciar que no es cómo ingresan los nutrientes a la planta a través de las raíces. Solo vamos a ver, por ahora, cómo llega hasta la superficie radicular los diferentes nutrientes, ¿sí? Los tres procesos que ven por acá, que son difusión, flujo masal e intercepción radicular, se van a estar dando de forma simultánea y va a haber una importancia relativa de cada uno que va a depender del tipo de nutriente que tengamos. ¿Tá? Eso lo tienen en el resumen. Entonces vamos a empezar por la intercepción radicular. Las raíces, cuando van creciendo, como dice por ahí, van explorando partes del suelo, ¿sí? O una proporción del suelo. Entonces, cuando hacen contacto, ¿sí? En este caso es una situación de contacto nomás del nutriente con la raíz, puede ser absorbido, ¿sí? Los iones van a ser absorbidos en ese caso. O van a llegar al menos y después, según las necesidades de la planta, pueden ser absorbidos o no. ¿Sí? ¿Tiene alguna problemática importante esto? Que la exploración radicular no es mucha, ¿sí? Generalmente ronda el 1 al 3% del volumen del suelo, ¿sí? Entonces la absorción o la intercepción radicular, este mecanismo de llegada de nutrientes a las raíces y posterior absorción, no tiene mayor importancia, ¿sí? Los únicos ejemplos, ¿sí? de iones que pueden llegar a las raíces por este mecanismo son los que están por ahí, son algunos micronutrientes y el calcio. ¿Y por qué pasa esto? Por intercepción radicular es un mecanismo eficiente solamente cuando se necesita muy poca cantidad, ¿sí? Como el caso de los micronutrientes, o cuando hay mucha cantidad de el catión, en este caso del calcio, en el suelo, ¿sí? Son las dos situaciones donde la intercepción radicular es un mecanismo importante para la llegada de nutrientes a las raíces, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que por ahí es afectado por la compactación y el crecimiento radicular. Si compactamos el suelo, el crecimiento radicular va a ser menor y obviamente la intercepción también. Ahí que decís que es afectado por compactación y después crecimiento radicular, tipo Claro, que por compacta, competencia. O, no, la compactación lo que hace es disminuir lo que es el contenido de macroporos, básicamente, ¿sí? Las raíces sí. están creciendo por los macroporos, entonces tenemos menor crecimiento radicular, ¿sí? Entonces, el crecimiento radicular va acompañado de la compactación, ¿sí? Cuanto hay más compactación, hay menos crecimiento radicular. Entonces, este 1 a 3% de suelo explorado por raíces, capaz que puede bajar a menos de 1. ¿Sí? Entonces la intercepción radicular se vuelve cada vez menos eficiente para los micronutrientes y el calcio. Ahí va ¿Sí? bien. ¿Sí? Sí, sí. Flujo masal o flujo de masas. ¿Sí? Como dice ahí, es un transporte convectivo de nutrientes que van disueltos en la solución del suelo y llegan a la superficie radicular. Los nutrientes se van a mover con el agua, se van a mover disueltos en el agua, y la fuerza motriz, la fuerza que mueve va a ser la transpiración, ¿sí? Dado por la demanda atmosférica, etcétera, etcétera. Vayan anotando, ¿sí? los iones que son importantes en cada uno de los mecanismos, ¿sí? Por flujo masal van a llegar hacia la raíz estos cationes principalmente, cationes y aniones, ¿no? Estos nutrientes, magnesio, ¿sí? Nitrato y sulfato, es decir, nitrógeno como nitrato y azufre como sulfato, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar la cantidad transportada por flujo de masas? A través de esta fórmula. El flujo masal va a ser igual a la concentración del nutriente, ahora en el práctico vamos a hacer algo, por el volumen de agua transpirado. En este caso tenemos el volumen transpirado es de 300 litros y queremos analizar
el flujo masal para fósforo, a ver si es eficiente o no. Recuerden que esto es simultáneo y puede haber pequeñas cantidades de cualquier nutriente absorbido por este mecanismo, ¿sí? O por intercepción radicular o por difusión. Lo que ven acá arriba es en cuáles iones o nutrientes es más eficiente, ¿sí? En este caso analizamos para fósforo, tiene una concentración de 0,4 miligramos por litro. Entonces, hacemos la cuenta, 300 litros por 0,4, tenemos que se absorbieron 120 miligramos de fósforo, ¿sí? Con este resultado nosotros lo tendríamos que comparar con las necesidades de un cultivo específico que nos den. ¿Sí? Si nos dijeran el maíz, bueno, vamos a ver cuánto necesita el maíz de fósforo con flujo masal. ¿Le alcanza o no? Seguramente no le vaya a alcanzar. ¿Sí? Flujo masal que va a ser afectado por la humedad y por la temperatura. ¿Sí? Menor humedad, lo que va a ser la transpiración va a ser menor porque el suelo va a tender a retener más el agua. Y cuando tenemos buena humedad y buena temperatura, este flujo masal va a ser mucho más rápido y mayor volumen. ¿Dudas de flujo masal? ¿No? Acá tenemos un ejemplo del calcio, ¿sí? Que generalmente llegaba por intercepción radicular o era el mecanismo más eficiente, que lo que hacía, como hay un exceso de calcio generalmente en los suelos del Uruguay, esto no es de Uruguay, pero el calcio llega hacia la raíz, pero no es absorbido, básicamente porque la planta no tiene tanta capacidad de absorción, ¿sí? Del calcio, entonces se va acumulando en la superficie radicular, lo que va a impedir también que se acumulen o que ingresen en realidad o sean absorbidos otros iones. Vamos al último mecanismo, que es la difusión, ¿sí? Como dice ahí, es un proceso por el cual las partículas de un líquido, iones o moléculas, ¿sí? Lo que serían los solutos, se mezclan, sin fuerzas externas. La causa es la agitación térmica de las moléculas, que se llama un movimiento browniano, que esto no viene al caso, que resulta en el movimiento aleatorio de las partículas. Vamos a resumir esto y a bajarlo a tierra. Se da un movimiento de los iones en la solución del suelo, no en el agua, por gradiente de concentración, desde un área de mayor concentración a un área de menor concentración. ¿Cuál va a ser el área de menor concentración? Básicamente al lado de la raíz, ¿sí? El área de mayor concentración, lo más alejado posible de la raíz. Y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Acá tenemos la raíz y acá tenemos el suelo, ¿sí? Ven que la concentración es menor al lado de la raíz y va aumentando a medida que nos alejamos de la raíz, ¿sí? Entonces, los nutrientes van a desplazarse desde donde hay más concentración a donde hay menos. Mismo caso que era el movimiento del agua en el suelo, ¿sí? A través de gradientes. Van a ser, las distancias recorridas de los nutrientes van a ser muy cortas, perdón, y un movimiento lento. Entonces, vamos a ver que la difusión toma mayor importancia en los nutrientes que son poco móviles en el suelo, que esos son el fósforo y el potasio, ¿sí? De los que estamos viendo. Una cosa que no les dije, para flujo masal tenemos nutrientes que son mucho más móviles, ¿sí? En el suelo. Nótenlo por ahí. Entonces, la difusión está determinada por la ley de Fick, donde tenemos esto acá de C sobre dt, que es la cantidad que difunde por unidad de tiempo. Ahí. Que esto es igual a menos d por a sobre dc sobre dx. Menos, el signo de menos adelante, se coloca debido a que
les decía, el signo de menos se coloca adelante debido a que se da desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Coeficiente de difusión D por A, que es el área transversal a través de la cual difunde un ion, multiplicado por el gradiente de concentración, cambio en la concentración con la distancia. Más allá de la fórmula, que no se la van a tener que aprender de memoria, lo que quiero que quede claro es que esta fórmula multiplicativa aumenta o aumentaría la difusión cuando el gradiente de concentración es mayor, ¿sí? Además de los otros dos, del área transversal y el coeficiente, ¿no? Entonces, cuando tenemos mayor gradiente, es decir, cuando tenemos una zona de empobrecimiento más grande, vamos a tener mayor difusión de esos iones. Les decía, los iones que mayoritariamente se llegan a la raíz por difusión van a ser fósforo y potasio. En general, se mueven, para el caso del fósforo, 0,02 centímetros y para el caso del potasio, 0,2 centímetros. Para que vean la cantidad, el movimiento que es muy pequeño, ¿sí? No sé si tienen dudas en cuanto a difusión. Habías dicho que eran poco móviles, ¿no? Poco móviles, exactamente. Y los Fósforo y potasio. del flujo masal móviles. Exacto, son nutrientes móviles, ¿sí? Que ahí vamos a tener, sobre todo como importante, al nitrógeno como nitrato. ¿Tá? Yo tengo una duda, Joel, y con respecto, ¿cuál sería el más eficiente de estos movimientos? ¿Sería la La, efi- difusión? la eficiencia va en relación al tipo de nutriente, ¿sí? A la movilidad del nutriente, a la cantidad necesaria por la planta, ¿sí? Por ejemplo, no sé quién me preguntó por ahí, pero fíjate vos que intercepción radicular es eficiente para micronutrientes y calcio. Micronutrientes porque se necesita muy poquito y calcio porque hay mucho en el suelo y solo con el crecimiento radicular se alcanzan las cantidades necesarias. Pero, por ejemplo, no es eficiente para nutrientes que se necesitan en mayor cantidad. Para eso utilizamos flujo masal para magnesio, nitrógeno y azufre, ¿sí? Que son nutrientes móviles, y acá habla de la movilidad del nutriente y la eficiencia, y la cantidad obviamente que se necesita. Y para nutrientes no móviles, donde también se necesitan grandes cantidades, en el caso de fósforo y potasio, es eficiente la difusión. Entonces, resumiendo tu pregunta, va a depender la eficiencia del tipo de nutriente, ¿sí? Móvil o no móvil, la cantidad necesaria en la planta o la cantidad que tengamos en el suelo. Impecable, gracias. Ahí lo que trata de mostrar esa foto es cómo sería la difusión, ¿sí? El área ¿cómo es? De empobrecimiento y mayor concentración, etc. ¿Sí? Bien, vamos a ver lo que es la difusión efectiva en el suelo, lo que realmente difunde. Básicamente va a estar dado por las propiedades químicas y físicas del suelo, ¿sí? Por ejemplo, la fertilización, fíjense que estamos hablando de dos nutrientes en el caso de la difusión que son necesarios en grandes cantidades en el suelo, se llaman en la clasificación por probabilidad de que sean deficientes, estarían en los macronutrientes primarios, como son fósforo y potasio. Entonces, si realizamos una fertilización, va a aumentar la concentración de ese nutriente y por lo tanto la difusión, ¿sí? La temperatura es otro componente importante, ¿sí? A mayor temperatura tenemos mayor difusión, ¿sí? Y ahí analizamos el coeficiente de difusión efectiva, o DE, en metros cuadrados por segundo, que va a estar determinado por dW o D sub W, que es el coeficiente de difusión en agua, multiplicado por este símbolo acá, que es el contenido volumétrico de agua. ¿Sí? A mayor contenido volumétrico, vamos a tener mayor difusión. El factor impedancia, que es el inverso de la tortuosidad, que vamos a ver ahora, y el poder buffer del suelo para ese ion. Entonces, contenido de agua. Cuando tenemos mayor humedad, la difusión va a ser mayor. Quédense con eso. Tortuosidad. ¿Qué es la tortuosidad? Vamos a ver ahora. Antes de eso, vemos el efecto del contenido de agua del suelo sobre la difusión. Acá tenemos contenido de agua,
recordando este símbolo, y vemos que cuanto mayor es el contenido de agua, es una fórmula multiplicativa, lo que es la difusión efectiva va a ser mayor, ¿sí? En este caso estamos hablando de la difusión efectiva para fósforo en función del contenido del agua de un luisol. Les decía, el factor impedancia y lo que era la tortuosidad. La impedancia básicamente es el camino, ¿sí?, que tienen que recorrer los iones desde su lugar donde estaban hacia la superficie radicular. Se van a mover a través del agua, ¿sí? Entonces, cuando el suelo está más húmedo, vamos a tener un camino más recto, ¿sí?, más lineal que cuando el suelo está seco. Básicamente porque el movimiento, para que se dé ese movimiento, las partículas del suelo deben estar rodeadas de una molécula, de una capa de agua, ¿sí?, y después recién van a poder pasar a través de los microporos, ¿sí? Entonces, en suelo húmedo, el factor impedancia, ¿sí?, o lo que es la linealidad, va a ser mucho más lineal que en un suelo seco donde el agua va a tener que recorrer un mayor camino hasta llegar a la raíz, ¿sí? Entonces, como dice ahí, para cuantificar esta propiedad se usa el factor impedancia, F. Este factor es inverso a la tortuosidad. F va a ser L, longitud en línea recta, sobre la distancia efectiva de difusión sobre al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando el contenido de agua aumenta, el camino se hace más recto y aumenta la impedancia. Cuando hay menos agua, el camino se hace más tortuoso, ¿sí? Más tortuoso quiere decir que vamos a ir mucho más lento, vamos a tener mayor dificultad de avance, entonces vamos a demorar más, entonces la difusión efectiva va a ser menor, ¿sí? Y eso asociado también a lo que es la textura, como dice por ahí, ¿no? Texturas finas, el camino se hace más tortuoso y mayor es la probabilidad que se absorban a las raíces, a las arcillas que los suelos arenosos, se absorba el agua. No sé si me siguieron hasta ahí, si no lo explicamos de vuelta, no hay problema. Sí, cuando hay más impedancia, ¿Sí? los nutrientes llegan a una mayor velocidad, por decir, y después si hay menos impedancia llegan más lento, y si no hay impedancia no llegan directamente, puede ser, o llegan muy poco. Exactamente. Fíjate que estamos hablando de Por difusión eso, sí, efectiva sí. en metros cuadrados por segundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos mayor impedancia, imagínate que tenemos más agua, entonces vamos a tener mayor difusión efectiva, ¿sí? Van a recorrer más metros, o sí, más metros cuadrados por segundo que cuando hay menos impedancia, ¿sí? Porque el camino es mucho más largo y más tortuoso, se dice. Es decir, la velocidad de avance va a ser menor. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, En genial. el caso extremo que me decías que no hay impedancia, sería un suelo directamente totalmente seco, que ahí va a ser muchísimo más difícil que llegue el nutriente a la superficie de la raíz. ¿Sí? ¿Me seguís hasta por ahí? Sí, impecable. Perfecto. Cualquier duda, me preguntan. Entonces, habíamos hablado de los factores que afectan a la difusión efectiva. Y ven que en el teórico le estamos dando bastante importancia a lo que es difusión, ¿sí? Así que traten de leerlo para mañana de vuelta si no lo han leído, y cualquier duda, mañana al comenzar la clase me la preguntan, ¿tá? Entonces, vimos contenido de agua, vimos tortuosidad e impedancia, y ahora el poder buffer del suelo, ¿sí?, para los nutrientes. ¿Se acuerdan que en edafología veían el poder buffer del suelo con respecto al cambio de pH? Acá es otro poder buffer que es con respecto a un nutriente, ¿tá? Seguimos. Entonces, capacidad de buffer para los nutrientes en el suelo. La capacidad buffer es definida como un cambio en el factor cantidad de un nutriente dividido por el cambio en el factor intensidad de ese nutriente. Ustedes dirán qué es factor cantidad y qué es factor intensidad. Factor intensidad es la concentración del nutriente en la solución del suelo, ¿sí? Este va a ser el denominador. El factor cantidad es la suma de la cantidad de nutrientes en la solución más el nutriente disponible en la fase sólida, ¿tá? Lo que sería intercambiable y en solución, las dos formas absorbibles por las plantas.
diciéndolo un poco más en criollo. Básicamente, lo que está midiendo la capacidad de buffer es, bueno, hasta cuándo te voy a dar, te voy a dar nutrientes a la planta y cuándo lo voy a empezar a retener. ¿Sí? Hay suelos que van a tener mayor capacidad buffer y la capacidad buffer varía también con el tipo de nutriente. Por ejemplo, uno de los nutrientes que tiene capacidad buffer marcada es el potasio, sobre todo en suelos que tienen la presencia de arcillas como la hillita que lo retenía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como dice en el tercer párrafo por ahí, la capacidad buffer implica que se requiere una gran absorción del nutriente para decrecer significativamente el factor intensidad, y esto ocurre cuando los nutrientes son mantenidos por reacciones de intercambio o cuando tienen limitada solubilidad. ¿Sí? Entonces acá tenemos la difusión efectiva, ¿sí? Como dice ahí, cálculo del poder buffer para fósforo de un suelo arenoso de Uruguay. Los suelos fueron mezclados con diferentes cantidades de fósforos e incubados en invernáculo durante 2 semanas. Tenemos fósforo en solución. Vemos que a medida que el agregado de fósforo es mayor, ¿sí? El fósforo en solución aumenta. Y eso se da básicamente porque estamos agregando fósforo, ¿sí? Que va a ir a la solución del suelo y puede ser luego absorbido, ¿sí? Entonces la difusión va a ser mayor, la difusión efectiva. Nosotros agregando fósforo estamos aumentando la concentración de ese nutriente, entonces va a llegar mayor cantidad hacia la raíz, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora el efecto de la capacidad buffer del suelo sobre la difusión de los nutrientes, ¿sí? Imaginemos que tenemos un cultivo, ¿sí? En hilera, tenemos la raíz 1 y la raíz 2, la planta 1 y planta 2, y vamos a ver la capacidad buffer de estos dos suelos, ¿sí? Recuerden que la difusión se daba desde el movimiento en muy cortitas distancias de los nutrientes generalmente poco móviles, ¿sí? Desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿sí? Vamos a tener concentración en el eje Y y lo que sería distancia en centímetros en el eje X, ¿sí? Y vemos las zonas de mayor concentración, sería entonces acá, acá y acá, y vemos que la raíz está generando una diferencia de concentración, lo que hace que el nutriente vaya desde la zona más alejada, que son unos poquitos centímetros, recuerden, hacia la superficie radicular. Pero si ven, hay una línea punteada y una línea que no es punteada, una línea continua. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál tiene mayor poder buffer? La línea, son dos suelos, ¿no? ¿Cuál tiene mayor poder buffer? ¿La línea punteada o la línea continua? A ver si entendieron la gráfica. No, el poder buffer dijimos que era lo que retenía el suelo, cuánto le quería dar a la planta, ¿no? Exactamente. En términos generales es eso. Si yo tengo un nutriente, un suelo que retiene más a ese nutriente, que en este caso, no sé si nos dice, no nos dice. Imaginemos que es fósforo, ¿no? Mm. Si yo lo retengo más, ¿la zona de empobrecimiento va a ser más grande o más chica? Hablando de Más zona de grande. empobrecimiento, si yo lo retengo más, ¿te parece que va a ser más grande? Ah, Más está, no, no, chica. está bien, está bien. Más Más chico, más chica, chico. ¿no? Exacto. Entonces, la línea entera, la línea continua, va a ser el suelo que tenga mayor poder buffer, porque la zona de empobrecimiento es menor que la línea punteada. ¿Me explico?
que es lo que dice por acá abajo, ¿no? El suelo con menor poder buffer, la concentración de nutrientes en la solución disminuye hasta una mayor distancia de la raíz, la zona de empobrecimiento es mayor, ¿sí? En el suelo, con mayor poder buffer, existe una zona del suelo donde la concentración del nutriente no disminuye, ¿no? Yo hay algo que no me queda claro, o sea, que es el poder buffer en sí, o sea, es tipo la capacidad de retener el nutriente que tiene el suelo. Exacto. A ver, los suelos tienen diferentes capacidades o seleccionan diferentes nutrientes, básicamente, ¿sí? Entonces, en general, para todos los nutrientes, cuando nosotros estamos haciendo una extracción de ese nutriente, el suelo tiende a retenerlo un poco más, básicamente para mantener propiedades físicas del suelo y químicas, ¿sí? Es decir, yo no te puedo dar nutrientes porque me estoy degradando yo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bien. Para algunos suelos, para algunos nutrientes, perdón, la capacidad buffer es mayor. Uno de ellos es el potasio, por ejemplo, ¿sí? Y difiere con los tipos de suelo, ¿sí? Suelos con mucha hillita, como te decía, tiene mayor poder buffer. Entonces, lo que va a hacer es que la cantidad de nutrientes que le brinda la solución del suelo va a ser menor que un suelo que tenga capacidad buffer, ¿sí? Es decir, ese suelo que tiene menor capacidad buffer le va a brindar mucho más nutriente que el suelo que tiene mayor capacidad. ¿Ah? O sea, un suelo con menor concentración de, no sé, cierto nutriente va a tener mayor capacidad baja. Sería así, lo cuento más o menos. O, Lo que pasa es que la concentración, ¿sí? Hay veces que va relacionada con la capacidad buffer y hay veces que no, ¿sí? Por eso te digo, lo más coherente es decir, un suelo que le brinda mayor cantidad va a tener menos capacidad buffer que un suelo que le brinde menor, ¿sí? Suelo que le brinde mayor cantidad va a tener menos capacidad buffer y uno que le brinde menos va a tener más capacidad. ¿Tá? Porque, por ejemplo, hay suelos que le brindan poquito, ¿sí? Y en relación a lo que tenían, ¿sí? En el total es bastante, ¿sí? Vamos a ver, hoy estamos miércoles, el viernes seguramente vamos a ver eso en cationes. ¿Sí? Hay suelos que tienen muy poca cantidad y lo brindan todo, ¿sí? Pero hay algunos que tienen mucho y como tienen una capacidad buffer alta, no le dan tanto al suelo, a la solución del suelo para ser absorbido por la planta. No sé si capaz de intervenir un poco más. Decime y lo vemos de vuelta. No hay no, problema. no, quedó bien. O sea, sería ¿Quedó? que le brinde ¿Seguro? mayor cantidad de nutriente a la planta, al cultivo que esté. Exacto, exacto. En Ah, relación a lo que él tenía, ¿no? ¿Sí? que el cultivo tenía, o sea, las No, necesidades del cultivo. que el suelo tiene. Ah, bien, Porque bien. puede tener mucho y brindar muy poquito, o puede tener poquito y bueno, le brinda todo a la planta. Mm, ¿Sí? Siempre va en claro. relación, viste que veíamos acá, la concentración actual del nutriente de la solución con respecto a la original, o lo que veíamos acá, el factor capacidad e intensidad. ¿Sí? El factor capacidad es, como dice por acá, la sumatoria del nutriente en solución más el nutriente de la fase sólida, que sería el nutriente intercambiable, retenido por los coloides. ¿Ah? Entonces, si yo el factor intensidad, ¿sí? Que es la concentración de nutrientes en solución, va todo a ser absorbido por la planta, ¿sí? Vamos a tener un suelo con menor poder buffer, porque no tuvo la capacidad de controlar la cantidad, ¿sí? De nutrientes que le brindaba a la planta. Lo puedes leer ahí también en el resumen y si querés me lo preguntas de vuelta después que lo leas ahí. Dale, dale, Lo, bueno. lo bichamos de otra forma, no hay ningún problema. ¿No? Gracias. Bien. Vamos a ver eso ahora, la misma gráfica, pero colocando un nutriente, ¿sí? En este caso imaginemos el ejemplo que colocamos el nutriente en la entrefila, fertilizamos y colocamos ese nutriente en la entrefila. Recuerden que estamos hablando de nutrientes poco móviles, estamos hablando de difusión. Entonces, ¿qué les parece?
es, a ver, alguien preguntaba por ahí si era viable o si era, no me acuerdo cómo fue bien la pregunta, si era eficiente o la eficiencia de cada uno de los mecanismos. Ahora le pregunto yo, ¿es eficiente colocar este tipo de nutrientes poco móviles en la entrefila? Y no, No sería tan eficiente porque va a ser, la difusión va a ser mucho más lenta, ¿sí? Si está lejos, ¿sí? Ahora, como dice por ahí, un nutriente disuelto en la solución en una zona del suelo equidistante a dos raíces será objeto de competencia en el caso que el suelo tenga bajo poder buffer para ese nutriente, es decir, no lo logre retener, ¿sí? Si el poder buffer es alto, el nutriente permanecerá en el suelo y será absorbido solamente si aumenta la densidad de raíz, ¿sí? Porque es un nutriente poco móvil. Por ejemplo, si nosotros colocáramos un nutriente móvil y por flujo masal se moviera hacia las raíces, sí sería eficiente colocarlo en la entrefila o al voleo, en realidad. ¿No? Bien, entonces acá siguiendo con capacidad buffer. Capacidad buffer es definida como el cambio del factor, esto ya lo habíamos visto. A ver. Vamos de vuelta, ahora sí. Entonces, ¿qué proporción de los nutrientes llega a la raíz por cada mecanismo? Se puede calcular la proporción que llega a las raíces por cada mecanismo de la siguiente forma. Si nosotros conocemos el volumen del suelo explorado y la cantidad de nutrientes disponible, vamos a ver lo que llegó por intercepción. Si conocemos la concentración de nutrientes en la solución del suelo y el agua, ¿sí? Podemos ver el flujo de masas, como vimos en la cuentita, o conociendo el total absorbido, la diferencia sería lo que llega por difusión, ¿sí? Bien, en este cuadro, que es el cálculo de eso, les va a servir bastante para hacer el práctico ahora, ¿sí? Tienen, en este caso, para maíz, ¿sí? Es importante para maíz, ¿sí? Que lo dice acá atrás, así les queda una situación suelo-cultivo, ¿no? Entonces, el maíz tienen los diferentes nutrientes y ven las cantidades que fueron o que llegaron hacia la raíz por los diferentes mecanismos, ¿sí? Para el nitrógeno, ven que por intercepción radicular llegó solo 1, esto sería por ciento, por flujo de agua o flujo de masas 99 y por difusión 0. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más eficiente para el nitrógeno de los tres? flujo de agua. Flujo de agua, exactamente, o flujo masal, ¿sí? No sé, alguien me había hecho esta pregunta hoy, capaz que con este cuadrito le queda más claro. Para fósforo, ¿cuál es el mecanismo más eficiente? Difusión, Difusión, ¿por qué? Además de porque porque hay un mayor. nutriente poco móvil. Exactamente. Potasio, ven que no es tan eficiente la difusión, pero tiene mayoritariamente llegada por difusión. Y acá tenemos el ejemplo del calcio en rojo, que ven que por intercepción radicular llega a 171% y 429% por flujo de agua. Ya con este 171 ya vamos a cubrir los requerimientos, ¿sí? Ya estamos 71% por encima, ¿sí? Magnesio, básicamente por flujo de agua, lo habíamos visto. Cobre son micronutrientes, ¿sí? Mucho llegaría por flujo de agua, capaz que ya con intercepción radicular ya no sirve, y los mismos con los otros micronutrientes, ¿sí? Entonces quédense más que nada con el NPK para, para ver cómo llega, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias tiene el proceso de flujo masal? ¿Sí? Primero que nada, las raíces pueden absorber los nutrientes móviles de prácticamente todo el volumen del suelo explorado. Va a existir competencia por el nutriente, ¿sí? Entre las raíces, ¿tá? ¿Y qué consecuencia agronómica vamos a tener en el flujo masal? Básicamente que si aumentamos la densidad de plantas por hectárea, por metro cuadrado, como lo estamos midiendo, vamos a necesitar una dosis mayor del fertilizante, ¿sí? Y la localización puede ser en la entrefila o en la fila, ¿sí? Ya que es un nutriente móvil, no va a tener mayor dificultad.
proceso de difusión, ¿sí? Las raíces solo absorben nutrientes en la zona del suelo adyacente, que son distancias muy cortas, de 0 milímetros a 0,1 centímetros. Rara vez va a existir competencia entre las raíces por ese nutriente, y no se llega a absorber todo el nutriente, ¿sí? Consecuencia agronómica, tenemos que localizar, ¿sí?, el nutriente cercano a las raíces, ¿sí? Va a depender también de la absorción, de si hay bajas temperaturas va a haber menor absorción, los niveles, si son muy bajos de nutrientes, no vamos a tener ese gradiente de concentración para que pueda llegar los nutrientes hacia las raíces, ¿sí? La localización tiene que ser una porción del suelo donde esté la exploración radicular y se basa en el crecimiento compensatorio, morfológico y fisiológico de las raíces. Esto lo tienen ahí en el resumen. ¿Sí? Después tendríamos las limitaciones físicas del crecimiento radicular, impedimentos mecánicos, disponibilidad de oxígeno, que como dice ahí, dice leer en bibliografía, que se los dejé en el resumen, y lo vamos a ver ahora en el práctico, ¿tá? Y acá tenemos impedimentos mecánicos para el desarrollo radicular. Acá tenemos dos impedimentos, ¿sí? Uno es un impedimento, ¿sí?, en lo que sería una suela de arada, este que está por acá, es decir, no permite un crecimiento hacia abajo de las raíces, y después una compactación en la entrefila, ¿sí?, que hace que el crecimiento se dé básicamente en profundidad, ya que no puede expandirse lateralmente, ¿sí? Bien. ¿Dudas de esta parte? No, creo que no. ¿No? Bien, vamos a ver la parte teórica y les voy a dejar unos ejercicios para mañana. Bien, llegada de nutrientes, requerimiento de nutrientes, conceptos que tienen que ir viendo, ¿sí? Para cada práctico les va a decir esto, tienen que saberse clasificación de los nutrientes, basadas en funciones esenciales y no esenciales, basada en la cantidad absorbida por las plantas, macronutrientes y micronutrientes, y en base a la probabilidad de que sean deficientes, eran macronutrientes primarios o macronutrientes secundarios, ¿sí? Bien, ¿puede un nutriente esencial ser perjudicial para alcanzar el máximo rendimiento y o calidad de un cultivo? ¿Qué les parece? Sí, obvio. Vamos a la definición de nutriente esencial. Con eso lo responden, ¿no? Sí que era que sin él no podía completar su ciclo, Exactamente, una etapa de entonces desarrollo. ahí está lo perjudicial entonces de no tener ese nutriente esencial en cantidades necesarias, ¿sí? Parte 2. ¿Puede un mineral no esencial ser absorbido por las plantas? Cite ejemplo y sus posibles consecuencias. Sí, podemos tener minerales que no son esenciales, ¿sí?, que son desde Los beneficiosos beneficiosos. o incluso indeseables. Se los dejo por acá. A ver, acá. Tenemos beneficiosos y tenemos indeseables, ¿sí?, que van a generar problemas en las plantas e incluso algunos van a generar problemas después en la cadena, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cadmio, el cadmio es un nutriente, es un catión o un ion que queda en los pastos, ¿sí?, en la planta, y después puede ser cuando lo come el ganado, va a quedar también almacenado en lo que es la carne, y cuando se faena ese bicho, ese nutriente, ese ion va a quedar y puede generar problemas de cáncer, por ejemplo, en humanos, ¿sí?, en cantidades significativas, ¿no? Una de las problemáticas del cadmio es que viene, ¿sí?, o está asociado a lo que es los depósitos o los yacimientos de fosforita, ese nutriente, ese fertilizante natural, ¿sí? Y a veces tiene una importancia, sobre eso lo hablaban en
la cátedra, me acuerdo, que hoy día se trata o se paga un sobreprecio por lo que es la carne a campo natural o con algún mejoramiento, pero sin lo que serían praderas, etcétera, etcétera, agroquímicos. Y se utiliza uno de los fertilizantes utilizados, es la fosforita, y a veces no se analiza la cantidad de cadmio que está asociada a cada yacimiento, eso lo vamos a ver en fósforo, ¿sí? Que podría ser perjudicial después para la salud. Y eso podría ser una de las posibles consecuencias. Pero eso en el caso de que se fertilice en exceso, ¿no? Sí, lo que pasa es que al ser un nutriente, la fosforita, al ser un fertilizante natural, y dependiendo de dónde sea el yacimiento, si hay diferentes yacimientos en el mundo, tienen niveles de cadmio eh, diferentes, ¿sí? Existe una tolerancia al cadmio, ¿sí? Que si pasas esa tolerancia estarías en un nivel de toxicidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuanto más cadmio tiene el yacimiento, más barato es la fosforita también, ¿sí? Entonces, podemos estar poniendo una fosforita de menor precio, pero a veces no tenemos en cuenta esos niveles de cadmio que puede llegar a tener, ¿sí? Claro. Que, ojo, lo que pasa es que si siempre estás sacando esa carne con esa contaminación, ¿sí? De cadmio, en el largo plazo sí puede llegar a perjudicar, ¿tá? Bien, no sé si tienen dudas, si no vamos a la siguiente. La siguiente es analizar este cuadro, básicamente. Dice, el cuadro siguiente muestra las cantidades absorbidas de los principales nutrientes en algunos cultivos de importancia nacional. Y la pregunta o la consigna es, observe las diferencias en cantidades de nutrientes requeridas por las diferentes especies y la relación existente dentro de una misma especie entre el nivel de rendimiento y requerimiento nutricional. Y acá ya pueden seguir viendo la clasificación de los nutrientes, ¿no? Macronutrientes o macronutrientes primarios, NPK, se necesitan en mayores cantidades. Macronutrientes secundarios, ¿sí? Y acá tenemos lo que son los micronutrientes, ¿sí? En base a las cantidades requeridas, son mucho menores que la de los macronutrientes, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, y ahora vamos a ver los niveles de extracción. Lo vamos a ver a través de la misma especie, tomate de campo y tomate en invernáculo. Vemos que el tomate de campo produce menos, ¿sí? El rinde es menos que el tomate de invernáculo. Entonces, cuanto mayor es el rendimiento, mayor va a ser la extracción de nutrientes, ¿sí? Se duplica o se casi triplica los requerimientos, ¿sí? En los casos analizados, los macronutrientes en general. Entonces, mayor rendimiento, mayor extracción de nutrientes y obviamente en estos casos vamos a tener aplicaciones de fertilizantes para llevar los nutrientes a las necesidades de rendimiento. Bien, no sé si tienen dudas del problema 1. No, por mi parte no. No. Bien. Vamos al problema 2. Cualquier cosa me van preguntando. Acá vamos a hablar de los mecanismos de llegada de nutrientes al sistema radicular, intercepción, flujo y difusión. Y en este problema estamos evaluando. Como dice ahí, sus autores colocaron una raíz artificial, que es una mezcla de resinas intercambiadoras de aniones y cationes, dentro de capas de suelo de distinto espesor y determinaron la absorción, en este caso como es una raíz artificial no absorbe, sino que absorbe, con D, de nitrógeno, fósforo y potasio por la resina al cabo de 24 horas. ¿Sí? Y acá tienen la raíz y las diferentes capas, ¿sí?, de suelo. ¿Tá? En la gráfica adjunta aparece la absorción relativa de nitrógeno como nitrato, H2PO4 y de potasio por parte
de la resina para distintos espesores de la capa de suelo. Bueno, acá está respondido, pero vamos a explicarlo. Primero que nada, en este ejercicio lo que van a tener que hacer es determinar la movilidad relativa de cada uno de esos nutrientes, ¿sí? Hablábamos que el fósforo era nutriente no móvil que se movía por difusión, ¿verdad? El nitrógeno como el nitrato es un nutriente móvil y el potasio tiene una movilidad intermedia, pero tirando más hacia no móvil, ¿verdad? ¿Siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué la línea recta es el fósforo? O H2PO4 menos. Ven que la gráfica lo que dice es absorción relativa de iones por la resina y espesor de la capa de suelo. ¿Sí? Recuerden que el fósforo se absorbe, o en este caso absorbe porque es una raíz artificial, por difusión, ¿no? En la difusión, ¿qué les parece? ¿Qué importa más? La distancia de la raíz, ¿sí? Perdón, la distancia no, la espesor del suelo, ¿sí? O la cantidad de raíces que tenemos, la cantidad o la masa radicular que tenemos. La masa radicular. Exactamente. Y por difusión, el nutriente, a ver, las raíces llegaban a agotar todo el nutriente. No, en realidad no lo agotan porque solo absorben nutrientes de los centímetros alrededor suyo, ¿no? Son muy poquitos. Es por eso que en este caso no hay una limitante de fósforo, ¿sí? Se está absorbiendo el 100%, ¿sí? De lo que hay en esa resina, ¿sí? En lo que hay en el suelo por parte de la resina, digamos, ¿sí? Porque no es un nutriente móvil, entonces no va a importar el espesor, sino va a importar a dónde tenemos la raíz, o hasta dónde, digamos, está explorando en este caso, y a todo acá a la vuelta lo que va a hacer es absorber, ¿sí? Entonces no tiene una significancia, o no importa en este caso el espesor de la capa de suelo. ¿Me explico hasta ahí? Claro, o sea, importa hasta dónde llegan las raíces, básicamente. Exactamente, importa el volumen de raíces que tenemos, ¿sí? Incluso ustedes en el resumen tienen ahí unas conclusiones en cuanto a cada uno de esos, ¿sí? Léanlo y les dice algo así como que para los nutrientes que se transportan por difusión es más importante la cantidad de raíces o densidad de raíces en el suelo que el volumen de suelos con raíces, ¿sí? Ya que rara vez va a existir competencia entre las raíces y estas no llegan a agotar el nutriente en la porción del suelo explorado. Esto se lo estoy leyendo textual. ¿Ah? Y les leo para flujo masal, así ya les queda. Para los nutrientes que se transportan por flujo masal es menos importante la densidad de raíces en el suelo que el volumen de suelo con raíz. Empieza a existir la competencia entre las raíces y estas pueden casi agotar el nutriente en la porción del suelo explorado, y va a ser el caso para nutrientes móviles, ¿sí? Bien, entonces, después vamos al otro extremo, que es el nitrógeno, el nutriente móvil, que vemos que la absorción va aumentando a medida que aumentamos el espesor de la capa de suelo. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos mayor espesor, entonces vamos a tener mayor capacidad de almacenamiento de ese nutriente, y por flujo masal, como se va a mover, vamos a tener mayor absorción cuanto mayor es la exploración radicular, ¿sí? Mayor volumen con raíces, digamos. ¿Me explico? Ese nutriente móvil va a tener una mayor, a ver, se va a contener o va a estar en mayor área, entonces vamos a tener mayor absorción.
O sea, cuanto más espeso sea el suelo, o sea, cuanto mayor espesor del suelo va a haber más nutrientes. Y por Exacto, eso va a haber, o sea, exacto. Si mayor fuéramos, absorción. exacto, si estábamos hablando de forma natural, digamos, en este caso es un ejemplo, pero si estuviéramos hablando de raíces verdaderas, si tenemos mayor espesor, vamos a tener mayor exploración radicular y el flujo basal va a aumentar. O la absorción, digamos, en este caso por flujo basal, porque es un nutriente móvil, ¿no? Y bueno, el potasio va a estar de forma intermedia, ¿no? Habíamos visto que, lo voy a dejar por acá, un segundo. Si se fijan esto, el potasio tenía un 20%, ¿sí? En este ejemplo, esto es maíz, para que se absorbió por flujo de agua y después el 78% por difusión. Es por eso que se da de esta manera, ¿sí? Bien, Que se comporta de forma intermedia. Bueno, discuta las consecuencias agronómicas que tiene la movilidad diferencial de los iones que en cuestión, nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo. ¿Qué consecuencias agronómicas tiene esa movilidad? Lo vieron acá recién. Consecuencias agronómicas del flujo basal, es decir, de iones o cationes móviles, nutrientes móviles. Si aumentamos la densidad de plantas, necesitamos aumentar la dosis de fertilizante porque existe competencia entre plantas, ¿sí? Y la localización tenía menor importancia, ya que podría ser en la fila o en la entrefila, ¿sí? Y para el proceso de difusión, nutrientes poco móviles, debemos localizar al nutriente o al fertilizante cercano a las raíces, ¿sí? No cambia la dosis con el aumento de las plantas por hectárea, ¿sí? O por metro cuadrado, y como habíamos dicho, se debe localizar ese nutriente, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? no. ¿No? Bien. Seguimos. Esta es la parte A. Vamos a la problema 3. Si no tienen dudas. Dice, en el cuadro siguiente se brinda información sobre la concentración de diferentes nutrientes en la materia seca de un cultivo y la concentración de los mismos en la solución del suelo, ¿sí? Le está hablando ahí que la concentración del nutriente en la materia seca y en la solución del suelo les da estos nutrientes, 4 nutrientes: fósforo, potasio, calcio y magnesio. Les da la concentración en materia seca, lo que se necesitaría, digamos. La solución en el suelo en miligramos por litro, y les pide, esto está completado ya, la cantidad de nutrientes absorbido por el mecanismo de flujo basal, ¿sí? Vamos a ver eso. Dice, suponga que el cultivo debe transpirar 300 litros de agua en promedio para producir 1 kilogramo de materia seca, ¿sí? Les dice, calcule la cantidad de nutrientes que podría ser absorbido por el mecanismo de flujo de masas, ¿sí? No sé si se acuerdan la formulita de flujo de masas. Si no, se las anoto ahí en el pizarrón. Les dejo de compartir y se los anoto por acá. Flujo de masas va a ser la concentración del nutriente por el volumen de agua transpirado, ¿sí? Entonces, un segundo, que le voy a poner acá. Para fósforo vamos a hacerlo. Tenemos, a ver cuánto tenemos la concentración de fósforo, son 0,4 miligramos por litro, y lo transpirado son
300 litros. ¿Sí? Entonces, la cantidad de nutrientes que llega por flujo de masas va a ser 120 miligramos. 120 miligramos. ¿Ah? ¿Dudas hasta ahí? Pero me lo piden en gramos, que sería 0,12. Estos son gramos. ¿Me siguieron hasta ahí? Si no lo Sí. vemos de... ¿Sí? Bien. Otra forma de hacer esto, en vez de aplicar la fórmula, es con una regla de 3. Decimos que tenemos 0,4 miligramos en 1 litro. En 300 litros vamos a tener X, que van a ser 120 miligramos. ¿Tá? Son las dos formas de hacerlo. Si no tienen dudas, pueden aplicarlo para los demás y lo corrigen. Se los voy a dejar acá en hecho. En la clase así ya les queda también. Para si ven la clase de vuelta, tienen los valores ahí. 120 fue el ejemplo que hicimos para fósforo, 1050 para potasio, calcio 33.900 y 1950 para magnesio. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar, acá nos pregunta la adquisición, pero antes de hacer eso vamos a analizar si es eficiente o no este mecanismo de flujo de masas para los nutrientes. ¿Qué les parece? ¿Para fósforo es eficiente? Ahí habría que ver en la tabla, ¿no? No, en este caso tendrías que comparar lo que tiene en materia seca con la cantidad de nutrientes absorbido. En materia seca necesita 2100, o va a tener 2100, ¿no? Y en este caso tiene 120 miligramos fue lo que se absorbió por flujo de masas. ¿Sí? Entonces no es eficiente. 120 mucho menor que 2100. ¿Por qué mecanismo se absorbió el resto de fósforo? Por difusión. Por difusión, exactamente. Perfecto. ¿No? Seguimos. Potasio, ¿es efectivo o no? Y no. Y no, ¿no? Calcio, Sí. ¿por qué el mecanismo en realidad era el más eficiente? A ver, más eficiente no, porque este también, flujo de masa, es eficiente para el calcio. Pero ¿por cuál mecanismo era el que se absorbía la mayor cantidad de calcio? O llegaba el calcio a las raíces. Por intersección radicular. Exactamente, porque hay mucho calcio en los suelos. Y bueno, magnesio también es eficiente, ¿no? Incluso magnesio, recuerden que era uno de los que se utilizaba, ¿sí? Magnesio, nutriente móvil en el suelo, se va a utilizar lo que es el flujo de masas como el más eficiente. La planta va a utilizar el más eficiente. Y bueno, la parte 2, la parte B, les dice porcentaje de adquisición por flujo de masa. Lo mismo que estábamos viendo, pero haciendo la cuentita, ¿no? Y esa cuenta vamos a hacerla también para fósforo en la parte B, que lo que yo necesito de fósforo, esta era la parte A, lo tengo anotado por acá, si se los digo. Lo que yo necesito de fósforo son 2100 miligramos, que esto equivale al 100%. Lo que yo realmente absorbo por flujo de masas van a ser 120, ¿sí? Miligramos. Lo cual equivale a algo así como, un segundo, 5.7%. ¿Sí? Es decir, el resto se va a absorber por otro mecanismo. ¿Sí? ¿Lo entienden a eso?
Sí. Bien. Después lo completan, se los dejo acá, para todos los iones ahí, si lo Ahí necesitan. entonces, que ahora Sí. me sugiero, es lo que necesita la planta, te dice ahí, o sea, en materia seca, A ver, lo que necesitan en y realidad lo no que sé. hay. Sí, a ver, la concentración que hay en este ejemplo de la materia seca, lo que hay en planta, digamos, y lo que hay en la solución del suelo. ¿Sí? La concentración. Y lo que estamos evaluando es cuánto se absorbió por flujo de masas. Está bien. Nuestro objetivo es llegar para fósforo 2100, sea por el mecanismo que sea, ¿no? Por flujo de masa claramente no llegamos, solo un 6%, ni eso, llega por flujo de masa, ¿no? Bien, después sí que si querés seguir estudiando, habría que ver cuando veamos fósforo si este 0,4 es una concentración suficiente o debería agregarse algún fertilizante. Problema 4, no sé si entendieron este, si no, lo vemos a vuelta. Problema 4 dice, los siguientes resultados fueron obtenidos para maíz en sus primeros 26 días de crecimiento simulando diferentes condiciones de compactación. Tenemos tres situaciones de compactación. Compactación en la entrefila, compactación de 3 a 26 centímetros, que sería una suela arada, y después tenemos el testigo. ¿Sí? Joel, Entonces, sí, decime. ahí el B, ¿qué sería? Tipo, ¿por qué sería esa compactación? Esto es la suela arada, de arar siempre a la misma profundidad, se van generando con el arado, ¿no? Se generan partículas muy finas que se van acumulando y se van compactando con los sucesivos cultivos. Esto, Ah, después que el cultivo se establece, eso le genera una presión y como son partículas muy finitas, generan una capa, una suela arada que se le dice. bien. ¿No? Y bueno, acá la entrefila, más que nada la entrefila va a ser ahí donde pasó la máquina, ¿no? Bien. Y bueno, después tenemos un testigo. Dice, para cada tratamiento, condición de compactación, se subdividió en base a la aplicación de fertilizante nitrogenado en la entrefila o en la hilera de plantas, y luego se midió la absorción por el cultivo, que se le llamó recuperación. ¿Tá? A continuación se detallan los principales efectos evaluados a través del porcentaje de raíces a diferentes profundidades, el porcentaje de nitrógeno recuperado de fertilizante aplicado en la entrefila o en la hilera, y el porcentaje de agua utilizada a partir del contenido inicial del suelo. Y ahí tenemos los tratamientos, eh, los, los tres tratamientos, y donde dice porcentaje de raíces a diferentes profundidades. ¿Qué les parece? ¿Cuál es cada uno de los tratamientos? 1, 2 y 3. Piénsenlo como el crecimiento radicular. El tratamiento 3 es el de la arada, porque después de los 13 centímetros ya casi no hay raíces. Exactamente, perfecto. Suela arada, entonces, el tratamiento 3. Se los anoto por acá si quieren. A ver, un segundo. Que, que ya abro de vuelta la presentación. Acá. Entonces, me habían dicho suela arada. Sí, les comparto pantalla ahí. El tratamiento 3, suela arada. Bien. Después, ¿cuál es el tratamiento en la entrefila? ¿El 1 o el 2? Para responder a eso, piensen, ¿cómo es
el crecimiento radicular. ¿Dónde tenemos mayor porcentaje de raíces? ¿En superficie o en profundidad? Sería en profundidad. ¿Te parece? En un suelo normal, ¿no? ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de raíces? En superficie, porque estaba explorando hacia abajo cuando... Exacto, en general en superficie, en el horizonte A, tiene mejores propiedades para el crecimiento radicular, sobre todo mayor macroporosidad. ¿Qué pasa? Los suelos del Uruguay, los más comunes son aquellos que tienen horizontes BT, ¿no? Entonces, los horizontes BT no permiten el crecimiento radicular. Generalmente, la tendencia es que se dé una disminución del contenido de raíces o el porcentaje de raíces en profundidad. Pero si ustedes ven, uno de los tratamientos aumenta el contenido de raíces a los 39 centímetros, de 26 a 39. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo sería el comportamiento de las raíces? Porque las raíces no pueden explorar de forma horizontal, digamos. Entonces no les queda Es, otra que bajarlo. exactamente. Si hiciéramos un dibujo de eso, ¿cómo sería? Básicamente el tratamiento con suela arada, las raíces se van adecuando a su ambiente, ¿no? A su entorno. Tenemos una planta y imaginemos que tenemos una suela arada, lo que va a hacer las raíces es un crecimiento lateral, ¿tá? Pero si nosotros tenemos esa misma planta creciendo en compactación acá y compactación acá, lo que va a ser un crecimiento vertical, ¿sí? Y aumentando la cantidad en profundidad. Entonces, compactación entre fila. Esto, por ejemplo, el pasaje de una maquinaria podría generar eso, y esto sería una suela de arada. ¿Sí? Entonces, en base a eso, tenemos que el tratamiento 3 dijimos que era suela de arada, y el tratamiento 2 sería entre fila, ¿no? Y el tratamiento 1 sería el testigo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Perfecto. Bien, segundo cuadro. Porcentaje de nitrógeno recuperado de fertilizante aplicado en la entrefila o en la hilera. Acá tenemos el porcentaje de raíces en una porción de suelo de 0,39 y de profundidad y de 13 centímetros de ancho, ¿sí? Y tenemos el porcentaje de nitrógeno recuperado y el porcentaje de agua utilizada, ¿sí? Bien. Si vamos a ver el porcentaje de nitrógeno recuperado, ¿sí? ¿Qué les parece? Hablando de nitrógeno, ¿un nutriente de qué tipo? ¿Móvil o no móvil? Muy. Móvil. Flujo masal es su principal mecanismo de llegada a las raíces, ¿no? En flujo masal, ¿qué necesitábamos? ¿Mayor densidad de raíces o mayor exploración radicular? Mayor volumen con raíces. Mayor volumen. Mayor volumen, ¿no? Entonces, si ahora tenemos que pensar en las dos compactaciones que tenemos. Si nosotros tenemos una compactación en la entrefila, ¿en dónde se va a recuperar más? ¿En la entrefila o en la hilera? En la hilera. En la hilera. Entonces, acá ¿qué tenemos? ¿Qué sería Y este tratamiento? el de 12 sería el del medio. Sería el, el que estaba compactado en la entrefila. A ver,
Ahí tenemos entre filas, exactamente. ¿Sí? La aplicación en la hilera determinó mayores porcentajes de nitrógeno recuperado. ¿Sí? ¿No? Entonces, si nosotros lo aplicáramos en la hilera, tenemos mayores recuperaciones que si lo aplicáramos en la entrefila. Y acá tenemos la suela de arada. ¿Sí? En la suela de arada le es casi distinto aplicarlo en uno u otro lado. Siempre vamos a recuperar más en la hilera, dado que la exploración radicular va a ser mucho más probable que se dé ahí en la hilera que en la entrefila. Si bien el crecimiento en suela de arada se da hacia los laterales, siempre vamos a tener un mayor volumen de raíces en la hilera, ¿no? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Bien. Y después tenemos porcentaje de agua utilizada en la entrefila hasta los 40 centímetros, ¿sí? Y ahí tenemos valores que no varían tanto. Tenemos la suela de arada 35, tenemos la entrefila, ¿sí? 31, obviamente va a disminuir un poquito, y en el testigo 36, porcentaje de agua utilizada. Bien, si siguieron eso, vamos a la parte B. ¿Qué consecuencias desde el punto de vista de crecimiento posterior y la utilización de nutrientes tuvieron las condiciones físicas adversas en este experimento? ¿Qué les parece? Ya hablamos más o menos del crecimiento posterior, ¿no? Uno creció hacia abajo, que es la compactación en la entrefila, y la suela de arada creció de forma lateral esas raíces, ¿sí? Y la utilización de nutrientes fue lo que hemos visto por ahí. Esa sería la respuesta. La parte C. El fósforo, perdón, le leo la pregunta textual. Respecto a la recuperación de nutrientes, ¿qué comportamiento sería de esperar si el nutriente estudiado fuera el fósforo? ¿Qué les parece? El fósforo es un nutriente no móvil, ¿no? Entonces, ¿dónde se recuperaría más fósforo? ¿En la entrefila o en la fila? La fila. en la fila. En la fila siempre, ¿no? Entonces debemos localizar el nutriente y donde tengamos las raíces, básicamente vamos a tener mayor absorción. ¿Sí? Esa sería la respuesta de esa pregunta. Y bien, esto fue la parte de hoy. No sé si tienen alguna duda. Ahora les mando la clase y les voy a mandar un par de ejercicios también. En la B, entonces, ahí la respuesta sería lo de que tal, que la que tiene la compactación en la entrefila, el crecimiento radicular va a ser Exacto, ¿viste? vertical y Nosotros eso sería. explicamos, identificamos los cuadros y explicamos el porqué de su respuesta, que sería lo mismo acá, ¿no? Crecimiento, hacete el dibujito que dice en el pizarrón, qué consecuencia desde el punto de vista de crecimiento posterior, bueno, cómo crecieron las raíces y cómo utilizaron los nutrientes, ¿no? Dónde utilizaron más y dónde utilizaron menos. Está bien. ¿Está? No sé si les quedó alguna duda que quieran ver. No, yo por mi parte creo que no. No. Santiago, vos que tenías parciales, si querés mandármelo, los voy bichando y Sí, voy yo seleccionando. los tengo que conseguir porque al final no los tengo en el celular, pero yo se los ¿Está? pasé a un compañero, así que ya ¿Está? se los pido y cuando me los pase ¿Está? te los Y paso. bueno, los que quieran pasarme, un golazo, lo vamos bichando ahí. ¿Está? Cualquier duda, Uri, se me escriben por WhatsApp, no hay problema. Y bueno, nos vemos mañana, ahora de tarde ya les paso el resumen de la clase mañana, que va a ser de encalado, ¿sí? Y ta, sería eso. Lujo, Bueno, Joel. Hasta gracias. mañana. ¿Tá? Nos vemos. Nos vemos, hasta mañana, Ulises. Gracias.